Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales. Comenzamos una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. 36 minutos y medio, pasan de las 8 de la mañana. Si nos están escuchando en directo en la emisión correspondiente al 12 de mayo de 2015. En torno a las 2 de la tarde, si nos están escuchando en la repetición íntegra que de este espacio les ofrecemos en ese doble horario. Por lo tanto, buenos días, buenas tardes según los casos. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Bienvenidos, bien hallados, si ya estaban con nosotros en el inicio de este espacio de radio, de los servicios informativos de esta casa. Son los desayunos de Solo Radio. Comenzábamos la semana en el día de ayer con todo lo importante que en el mundo del deporte gallinero ocurría. Y los martes, ya saben, desde hace algunos meses, pues hemos tenido representación política. A lo largo de las últimas semanas hemos tenido oportunidad también de contar con esos candidatos o formando parte de las diferentes candidaturas de los partidos políticos en esas elecciones del 24 de mayo, un programa que iniciábamos, como recordarán, como digo, hace unos meses con representación de los partidos políticos que ya se encontraban en el ayuntamiento de nuestra ciudad. Hoy retomamos esa fórmula y hoy además tenemos en nuestros estudios ya a los candidatos a alcalde y alcaldesa de los partidos que actualmente tienen representación en el Salón de Plenos de nuestra localidad. Recordarles, como siempre, que en este espacio nos parece también muy importante y muy interesante el contar con la participación de nuestros oyentes. Para ello, ya saben que tienen el correo electrónico participaellin@soloradio.es, que pueden utilizar a lo largo del espacio con sus consultas, sus impresiones, o aprovechando que están con nosotros los representantes de Izquierda Unida, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, pues no sé, cualquier contenido del que quieran dotar por su parte a este programa. Y también lo pueden hacer, si quieren, en directo a través del 967 30 53 21. 967 30 53 21. Como siempre nos ocurre, nos faltará tiempo, por lo tanto no lo vamos a perder en la presentación. Vamos a saludar ya a nuestros invitados. En la edición correspondiente al día de hoy se encuentra con nosotros ya, aquí en Solo Radio, la candidata a alcaldesa de Ellín por parte de Izquierda Unida, Beatriz Jiménez. Buenos días. Muy buenos días, José Aurelio. Gracias por estar con nosotros. Creo que es la primera vez que estás en los desayunos de Solo Radio, ¿no? Pues sí, así es, porque trabajo por las mañanas, soy maestra y en el día de hoy estoy de campaña electoral ya por fin. Unos días entonces ha tenido que pedir, ¿no? Para centrarse en esta campaña, ¿no? Sí, 2 semanas para poder realizar una buena campaña electoral, sí. Muy bien. Está con nosotros también Ramón García, es candidato a la alcaldía de Ellín por parte del Partido Socialista Obrero Español. Ramón, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias también por estar con nosotros. Y se encuentra Manuel Mínguez, es actual alcalde de Ellín y se presenta precisamente a la reelección como candidato del Partido Popular. Buenos días, Manuel. Muy buenos días a todos los oyentes de Solo Radio. Gracias también por estar con nosotros. Acérquese un poquito más el micrófono, que tengamos oportunidad de escucharles a todos muy bien, porque este programa pues intenta un poquito acercar, ¿no? Lo he intentado también con otros grupos políticos que optan también en esas elecciones a tener representación en el Ayuntamiento de Ellín, y queremos que nuestros oyentes pues tengan la posibilidad, ¿no?, de conocerles un poquito más de cerca y conocer, que es quizás más importante todavía, también las iniciativas que desde Izquierda Unida, Partido Socialista o Partido Popular nos proponen de cara a esas elecciones, y lo que puede ocurrir si llegan a la alcaldía en los siguientes 4 años.
Bueno, pues a mí me gustaría, ¿no? Por un poquito por romper el hielo, que nos comentéis cómo van las cosas, ¿no? Supongo que ya a estas alturas, metidos ya en la campaña electoral, ya no hablamos de pre-campaña, hablamos de campaña electoral. Supongo que mucho ambiente, ¿no? En vuestras respectivas sedes, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en las sedes del Partido Socialista, de Izquierda Unida o del Partido Popular en estos días? Bueno, pues ahora mismo estamos en una actividad frenética, prácticamente, ¿no? Como no puede ser de otra forma también. Estamos ya enfrascados, como ha dicho Beatriz, en plena campaña electoral y, bueno, pues la actividad, como podéis comprender, pasa pues por preparar todos los actos electorales que tenemos, también pues preparar lo que es el reparto de papeletas que hay que hacer tanto en el mercadillo como después el que hacemos puerta a puerta, las notas de prensa de todos los días cuando salimos a hacer mítines, etcétera, etcétera. La verdad es que, bueno, pues son 15 días muy intensos, 15 días que la verdad es que los que nos gusta esto lo vivimos con mucha intensidad, con mucha pasión, con mucha ilusión. Y también, pues, da gusto ver, yo hablo por mi partido, porque lógicamente es lo que más conozco, la ilusión con la que los militantes acuden, pues, a meter papeletas en los sobres y a trabajar, y con la ilusión que te acompañan a los actos. Ayer estuvimos en San Rafael y la verdad es que dio gusto estar allí, la gran cantidad de gente que se congregó en la asociación de vecinos, que aunque sea pequeña, pero también había gente hasta en la puerta, o sea que la verdad que muy contento, satisfecho de cómo se está desarrollando todo y, bueno, pues lo más destacable, bueno, la tranquilidad con la que vamos a todos los sitios, la gente nos recibe pues francamente bien. Empezamos en Mingo Gil el pasado viernes. El sábado hicimos un impasse en la campaña porque el candidato en este caso tuvo boda de un familiar y no estaba la cosa como para hacer mítines después, ¿no? Pero sí que el domingo por la tarde estuvimos en La Horca, en Minateda, en Cancarís y, como digo, ayer en San Rafael. Y esta tarde, bueno, pues iremos a Alga también a reunirnos ahí con los vecinos. Una campaña de momento francamente buena. Muy bien. Beatriz, ¿cómo se sabe que además Izquierda Unida tiene la sede aquí en este mismo edificio, ¿no? Sí. Estáis justo sobre nosotros. Tenemos la sede esta vez en un sitio muy céntrico y la verdad que estamos muy bien. Hemos empezado la campaña electoral de una forma muy tranquila, muy ilusionante todos. Es una campaña que estamos viendo que la queremos hacer cercana a los vecinos. Estamos preparando la campaña, pues los actos, a donde tenemos que ir, por los barrios, a las pedanías. Empezamos la campaña en Minateda, fue una acogida, bueno, pues tranquila también. Explicamos allí nuestro programa electoral, dimos unas pinceladas. Luego hicimos lo que es el buzoneo, luego también fuimos a Cancarís. Ayer estuvimos en el barrio del Carmen, estuvimos dando una vuelta por las calles, por el jardín. Y bueno, esta tarde vamos a ir al barrio de San Rafael y al hospital. Y es una campaña, pues ya te digo, que hemos empezado de una forma muy tranquila. Tenemos gran confianza en todo el equipo que forma parte de la candidatura. Y bueno, pues estamos preparando pues eso, el trabajo diario, porque hay muchísimo trabajo, las notas de prensa, como decía el compañero. Y bueno, estamos aquí ya enfrascados y esto es un no parar, un día a día. Las notas de prensa. Tenemos el correo electrónico que echa humo, porque ya no son solamente las notas de prensa que hacen los partidos sellineros, ¿no? Que son ya muchas de por sí, sino que, claro, como coincide con las elecciones a nivel regional y luego pues otra serie de notas, ¿no? Que vuestros propios partidos a nivel nacional también distribuyen. Esto es una auténtica locura, ¿eh? Necesitamos ya en plantilla una persona exclusivamente para revisar el correo electrónico y leer esas notas de prensa. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo la están viviendo en el Partido Popular? Muy buenos días de nuevo. Pues bueno, pues al igual que los demás grupos políticos, estamos en plena campaña. En plena campaña, supuesto que sí es verdad que llevamos varios meses trabajando en esa precampaña para que, bueno, pues estas elecciones sean lo mejor posible. Y al igual que ellos, pues estamos todos los días en la sede trabajando, unas 50 personas de la ejecutiva, que formamos la ejecutiva, pues sobrando papeletas, repartiendo trabajo, haciendo pues actos a diario por barrios, pedanías, al igual que los demás. La verdad es que da gusto trabajar y ya con el buen tiempo, pues así mucho mejor. Y bueno, pues te puedo decir que es verdad que tenemos programados todos los actos de mañana y tarde durante estos 15 días, donde también es verdad, como decía Izquierda Unida. Beatriz decía que haciendo esas notas de prensa a diario de todo
de todos los barrios o pedanías donde vamos, asociaciones y demás, y entonces, bueno, pues la verdad es que con ilusión, con trabajo, y ahora, pues nosotros ya tenemos repartido nuestro programa electoral por todo el pueblo de Llín. Ha habido un grupo de personas que han sido las encargadas, donde se han repartido más de 10.000 programas electorales a todos los vecinos de Llín y pedanías. Y bueno, pues seguiremos trabajando en ello por tener un Llín mucho mejor, mucho más limpio, mucho más de todo, como podríamos decir, supuesto que creo que todos miramos en la misma dirección, y es por mejorar los servicios e intentar que nuestra ciudad esté en el sitio que le corresponde en Castilla-La Mancha, una de las ciudades más importantes de Castilla-La Mancha, y por lo tanto ese grupo de personas que tanto forman lo que es la candidatura, como otras muchísimas personas que están trabajando, que no están en la candidatura, pero están ahí en la ejecutiva del partido apoyando y trabajando sin descanso para estas elecciones. La verdad que da gusto trabajar mañana y tarde en favor del pueblo de allí. Con independencia que, lógicamente, ahora trataremos otros temas. Ahondando un poquito más en esta campaña, estamos ya en tiempo de tertulia, podéis ir tomando la palabra cuando lo deseéis. Una campaña electoral, incluso a este nivel, ¿no?, de una población de alrededor de 30.000 habitantes, supongo que tiene, pues eso, con la edición del programa, con el merchandising, que, por cierto, Ramón, yo tengo un bolígrafo como ese. Me lo regalaba ayer el alcalde, y hoy se lo ha regalado también a Ramón García. A Beatriz tiene que darle otro. Ahora, por supuesto, que le daremos otro. A Beatriz. Y a eso voy en concreto, ¿no? Esto en lo económico debe ser también un desembolso importante, ¿no?, para un partido a nivel local, me refiero, ¿no?, a Llín. ¿Esto cómo se lleva? ¿Recibís algún tipo de ayuda del partido a otros niveles? ¿Tenéis que buscarlo por ahí? ¿Cómo se hace frente, ¿no?, a todos esos gastos, que deben ser bastantes, supongo, de una campaña electoral? En Llín, vamos a centrarnos en Llín, ¿no? Bueno, como queráis, ¿no? En plan tertulia. Yo puedo decir que esta va a ser por lo que respecta al Partido Socialista, puede que sea la campaña más austera que hemos tenido en muchísimo tiempo. Yo, lógicamente, no puedo hablar de los inicios de la democracia, en las primeras elecciones o segundas elecciones municipales, y no sé cómo se hacían entonces las campañas, pero sí te puedo decir que de los últimos años esta va a ser, pues, prácticamente la más austera. Además, estamos no recortando, es que no estamos gastando prácticamente, y nos estamos ciñendo a lo más estricto en, bueno, pues algunas páginas de publicidad en algún medio local, cuñas publicitarias, pues tú lo sabes, las justas y cosas así, ¿no? Y realmente, bueno, pues el programa electoral yo he tenido la suerte de conseguir que me lo paguen desde Albacete, y bueno, vamos como podemos. El domingo tenemos un acto central en el cual hay que poner una carpa, y estoy negociando con el partido a nivel regional y provincial a ver quién paga la carpa. Es decir, estamos repelando hasta el máximo, y bueno, también viene bien. Ahora tenemos también unas ventajas que antes no teníamos, por ejemplo, como son las redes sociales, ¿no? Lógicamente antes era un mecanismo que no se utilizaba por parte de ningún partido, y ahora yo creo que todos, pues, nos abastecemos principalmente de esas redes sociales para intentar llegar a cuanto más ciudadanos, mucho mejor, ¿no? Pero ya te digo, esta puede ser que para nosotros seguro va a ser la campaña más austera de las últimas que hemos realizado. Han cambiado mucho las formas de hacer las campañas. Beatriz, Manuel. Bueno, pues para Izquierda Unida, la verdad que el desembolso económico lo podemos llamar mínimo, porque va a ser una campaña muy, muy austera, muy humilde. Y bueno, nosotros no vamos a hacer grandes actos políticos porque tampoco nos lo podemos permitir. Considero que estar en las redes sociales, o el hacer el puerta a puerta, o el estar a lo mejor el tiempo imprescindible en televisión o en los medios de comunicación, hace más efecto que hacer también, por otro lado, grandes actos que desembolsas mucho dinero, inviertes mucho dinero, y al final lo que resulta ser es un gasto que igual lo puedes recuperar haciendo la campaña diaria, como te digo, pues en redes sociales, puerta a puerta, y saliendo en los medios de comunicación. Nosotros, la verdad, que recibimos una subvención mínima
y un apoyo muy pequeño desde el partido regional, pero bueno, hemos podido ajustarnos y estamos repartiendo 10.000 folletos dípticos y bueno, estamos esperando aún las banderolas para poder colgarlas donde nos corresponda. Y bueno, es una campaña muy humilde, con pocos recursos, pero que vamos a sacar un máximo provecho, una rentabilidad alta, puesto que la candidatura, el gran equipo que está colaborando en ella, pues bueno, la va a rentabilizar al máximo. Bueno, pues nosotros te diré que efectivamente sí pedimos colaboración siempre al partido provincial, pero de todas maneras toda la ejecutiva del partido estamos trabajando todo el año en favor de poder sacar un dinero, como es con la venta de lotería. Todo el año, no solamente en Navidad y en la del Niño, estamos todo el santo año, mes a mes, trabajando y vendiendo la lotería del partido y la verdad es que al final es un ahorro importante y sacar un dinero para poder financiar la campaña donde, bueno, pues sí, es verdad que gastamos un dinero. Hace 4 años la campaña la pagamos los concejales que salimos, fue quien pagó íntegramente pues en la campaña o la propaganda o el merchandising de todo lo que es esto en las elecciones y bueno, pues este año al igual es verdad que trabajando todo el año como hemos estado trabajando y aportando, incluso pues todos los concejales que seguimos aportando una cantidad al grupo para poder llegar a estas elecciones y poder tener un dinero para poder usar y también es verdad con las cuotas que pagan los afiliados del Partido Popular, pues llegamos a finales de año y siempre tenemos un dinerillo ahí que, bueno, pues la verdad es para pagar la sede y para pagar toda la campaña o todos los gastos de la campaña que tenemos durante todo este año que tocan elecciones. ¿Por dónde puede andar más o menos el gasto de vuestros 3 partidos políticos? Más o menos, ¿por dónde podría andar el coste de esta campaña electoral? Yo te puedo decir ¿Es fácil saberlo o no? Sí, bueno, pues nosotros tenemos lo que gastamos en la campaña anterior y ronda aproximadamente entre los 10-12.000 euros y es lo que realmente para esta campaña habíamos presupuestado. Es verdad que contamos, como te he dicho, con ese dinero que, bueno, pues si falta lo ponemos los propios militantes, o sea, los propios que vamos en la lista, son los que ponemos ese dinero si es que nos falta, pero ya te digo que estamos todo el santo año trabajando y también la colaboración que nos hace del partido provincial, desde la provincia, el Partido Popular, pues también nos ayuda un poquito pues a elaborar, porque son muchos los gastos, no solamente es hacer el programa, hacer los carteles, no, pues es que tienes que preparar luego la comida para todos los interventores, apoderados, o sea, son muchos gastos los que se tienen en una campaña y bueno, pues también es verdad que nos tenemos que ir ajustando siempre la publicidad en los medios, o sea, bueno, etcétera, etcétera, que al final suma ese dinero que bueno, pues tenemos que gastar en la campaña, ¿no? Tenemos que gastarlo y por eso trabajamos, para que tengamos una campaña, creo que digna y bueno. Ha puesto Beatriz una cara así como diciendo, para mí lo quisiera, ¿no? 12.000 euros. Que va, nosotros la verdad es que hacemos una campaña, pues eso, muy humilde, muy austera, la verdad. Y posiblemente no llega ni siquiera a una cuarta parte de ese dinero. Entonces, por eso tenemos que rentabilizar al máximo pues todos los medios, todos los recursos materiales de los que disponemos. Evidentemente, no podemos comparar, bueno, pues eso, que somos un partido más humilde, más pobre y tenemos que redistribuir mejor lo poco que tenemos. No, pero yo, con eso de que más humilde o más pobre, la respeto perfectamente, pero yo te puedo decir que en la campaña anterior fuimos los mismos concejales, que estábamos 10 concejales, los que pusimos el dinero y pusimos esos 1.200 euros cada uno. Que bueno, pues ahí están y con eso hicimos la campaña. Bueno, la campaña anterior nosotros nos presentamos, veníamos de tener solamente un concejal, entonces evidentemente si solicitamos el respaldo económico solo de un concejal, pues no es equiparable. Vamos, y nos ponemos en esas. Sí, no, equiparable. Hombre, no, pues la verdad es que fue así, ¿no? Y entonces, bueno, pues este año, con el trabajo de estos 4 años durante todo el tiempo hemos podido pues llegar a tener un dinero para poder financiar la campaña. ¿Ramón? Bueno, nosotros antes la verdad es que nos abastecíamos
no es que los concejales no pusieran, porque pagan su cuota mensual al partido y demás, pero nosotros siempre pedíamos un préstamo, que de hecho aún estamos pagando el préstamo de las últimas elecciones, con lo cual aún seguimos aportando dinero, y porque aunque parezca que no, yo digo que es en este caso una campaña mucho más económica para nuestros bolsillos, pero realmente aún tenemos que sufragar gasto de campañas anteriores. Pero bueno, se está pagando lógicamente porque además hay que pagarlo, ¿eh? No hay otra solución. No queda otra. Y bueno, la verdad es que esta campaña yo voy a intentar por todos los medios no superar los 5.000 euros. Tengo más o menos el presupuesto en la cabeza, sé dónde es lo que me tengo que gastar, y pues uno de los gastos más importantes va a ser la comida de los interventores y apoderados del día 24, porque nosotros completamos todas las mesas, las completamos a 2 personas, y ese va a ser tal vez uno de los gastos más importantes que llevemos el día, bueno, de aquí en toda la campaña, ¿no? Te puedo contar como anécdota que la furgoneta que llevamos haciendo megafonía, anunciando los mítines, bueno, pues es una furgoneta reciclada, entre comillas, que ha tenido que pasar por el taller, la ITV, estos últimos días para poder hacer la campaña en las pedanías, y agradecerle al padre Ramón Lara, a Nelio, que nos lo ha dejado, porque lo que bastante ha hecho con dejarnos la furgoneta, ¿no? Y la verdad es que, ya te digo, es una campaña diferente. Realmente, bueno, pues se ve que al haber menos recursos económicos, pues la gente se vuelca mucho más también. De verdad que son aspectos diferentes, y como decía Beatriz, también ha cambiado un poco la mecánica de las elecciones, ¿no? Ahora tal vez pues somos más directos al ciudadano, estamos mucho más cerca, es otra forma. La prueba la tienes en el programa electoral que nosotros, por ejemplo, hemos elaborado. Es que lo hemos elaborado en base a todas las reuniones que hemos tenido con los colectivos. Me imagino que los demás también, ¿no? Pero yo hablo por nosotros, ¿no? Y anteriormente, bueno, pues no es que no tuviéramos reuniones con colectivos, pero era un programa más a nivel de partido o de lo que los futuros concejales llevaban en mente, ¿no? Bueno, pues ahora esas ideas que nos han pasado los ciudadanos les hemos dado forma desde el grupo de candidatos y también desde la ejecutiva, y hemos hecho un programa electoral con 228 propuestas. Bueno, pues ahí está, ¿no? Están cambiando los tiempos, están cambiando las formas, y lógicamente los políticos y los partidos, en este caso más antiguos, como los 3 que estamos aquí, pues nos tenemos que amoldar a esas circunstancias y amoldarnos a lo que la ciudadanía pide. Que han cambiado las campañas electorales, está claro. Salta a la vista, incluso, fíjate, en algo tan esencial que ha sido siempre las campañas, la cartelería, ¿no? Esos carteles que ya casi pues han quedado en forma presencial, ¿no? Casi no se pegan, porque ahora pegamos 4 carteles en lo que es Ellín, casco urbano y en pedanía, porque yo me acuerdo antiguamente de empezar a las 12 de la noche y terminar a las 4 de la mañana, o sea... Todas las calles de la ciudad. En el mercado, en el Calvario, en la estación de autobuses, en el Jardín Martínez Perras, es que era... Además nos teníamos que dividir en grupos para no estar hasta mucho más tarde, ¿no? O sea, que era así, o sea que... Y ahora, pues claro, ahora son esos 4 paneles que hay repartidos por Ellín y ya está, ¿no? En el Parque y la Plaza de Toros. El jueves, yo creo que a la 1 ya hemos terminado nosotros, o sea que tampoco... Sí. Y sin darte prisa, vamos. Y que además terminan de pegarlos, y a la mañana siguiente ya aparece el alcalde con un parche, sí, la pintada, Ramón con la sonrisa ahí pintada, y a Beatriz pues no sé lo que le harán también, pues supongo que le pondrán, yo qué sé, cualquier cosa. Ella la cuidan más, seguramente. La cuidan más. O sea bueno, no nos libramos de alguna pintada también. No, hombre, pues ser mujer siempre tendréis alguna menos pintada que nosotros. Bueno, vamos a ir entrando ya en temas mucho más importantes, ¿no? Al fin y al cabo está de lo que hemos hablado, pues es la campaña electoral, un poco también pues en plan curiosidad, ¿no? De cómo lo lleva tanto Izquierda Unida, Partido Socialista o Partido Popular, pero vamos a entrar ya en cuestiones un poco más importantes. Nos comentaban nuestros oyentes, de hecho así lo hacía llegar, ¿no? En alguno de nuestros programas, que nos pedían un poco pues que desapareciéramos o desapareciera yo en este caso, ¿no? Como moderador del programa, un poco del contenido del programa, dejándoles comentar a nuestros invitados los temas que creen son los más importantes y en los que creen que bueno, pues la ciudadanía está esperando, ¿no? Que trabajen y cuanto antes. La verdad que la idea es buena, ¿no? Porque, claro, nosotros quizás se lo poníamos muy fácil a nuestros invitados, pues planteando una serie de temas que seguramente, pues pensando que podría ser interesante para la audiencia, ponerlos sobre la mesa y que fueran contestándonos, ¿no? Dando su impresión o detalles sobre algunos de esos asuntos. Vamos a hacer un poco lo que nos pedían nuestros oyentes. Vamos a dejar tiempo a nuestros invitados con el fin, pues que nos planteen aquellas cuestiones, las 4, 5, 10 cuestiones
que piensan que son las que más importan a los ciudadanos y en aquellas pues que podrían de alguna manera decidir o hacer decidirse a un ciudadano qué papeleta introducir en la urna, ¿no? Yo no sé si esto les parece complicado o no, lo tienen muy pensado, pero supongo, claro, que esas reuniones que están manteniendo en las asociaciones de vecinos o con los colectivos, esas reuniones incluso en el propio seno de los diferentes partidos, donde se ponen a preparar un programa, arrojará luz, ¿no?, sobre los problemas que realmente tiene Ellín y en qué se tienen que poner a trabajar, porque es necesario a partir del día 29 de mayo. Vamos a dejar ahí unos días para que se asimile el resultado, ¿no? No sé si este ejercicio les parece difícil o no, o lo tienen muy claro. Bueno, yo creo que, si puedo empezar, la primera, claro, si no os importa. Yo creo que la verdad que lo que más le preocupa ahora mismo a la sociedad, aparte de los problemas en concreto, que es el paro, ¿no?, y el desempleo, es que estamos viviendo en un tiempo de crisis social, institucional y democrática, incluso. Y a veces los vecinos, los ciudadanos, pues no lo ven muy claro cómo podemos salir de esta crisis, como repito, social e institucional. Porque venimos de un tiempo en el que se ha caracterizado el hacer política de una forma clásica, un tiempo en el que ha estado marcado por el bipartidismo, por el gobierno del Partido Popular y por el gobierno del Partido Socialista, alternándose. Y entonces, pues la verdad, yo creo que los ciudadanos lo que ven ahora mismo, a nivel estatal hemos estado salpicados pues por muchos casos de corrupción y, como digo, conlleva una crisis institucional y social. Y entonces, a veces, esto lo que desemboca es también en un desencanto político, y esa debería de ser, creo, nuestra tarea también, ¿no?, devolverle la ilusión al pueblo y hacerles creer y convencerles de que se puede hacer la política de otra manera, ¿no?, para que vean que realmente esta crisis, esta, digamos, ruptura que ha habido en el sistema, ¿no?, esta quiebra social ocasionada por el bipartidismo, pues tiene salida, y que la salida es cambiando, ¿no?, haciendo la política de otra manera. Por eso consideramos que es importante ahora pues dar a entender, dar a conocer que realmente se puede hacer la política de otra manera. No sé yo si mis compañeros qué pensarán del tema, por sacar el tema a debate. Bueno, yo sinceramente creo que, puede que la sociedad ahora mismo esté viendo que hay una crisis institucional, como decía Beatriz, pero yo creo que la mayor crisis que vive Ellín, vive Albacete, vive todo el país es la del desempleo. Esa es la lacra más importante que tenemos que solventar. Con respecto a lo que decía Beatriz, como entenderá, no puedo estar de acuerdo con ella, porque, habla de bipartidismo, pero no podemos olvidar que ha habido casos, como por ejemplo en Ellín, que la falta de entendimiento entre PSOE y Izquierda Unida pues ha propiciado en este caso que esté gobernando el Partido Popular, cuando realmente la izquierda de Ellín tenía 11 concejales contra 10 que tenía el Partido Popular, y eso a lo mejor en su día se debe de haber solventado y no había llegado a llegar a este punto. Ya, pero Por otro lado también, con el tema de la corrupción, yo ahí creo que deberíamos de ser todos un poco, si no discretos, sí medir un poco las palabras, porque, cada uno, cada partido de los que estamos aquí representados, en medida de sus posibilidades, ha tenido, por desgracia, casos de corrupción, a los cuales, yo de siempre he lamentado y además he rechazado al 100%, sea la persona que sea del Partido Popular, del Partido Socialista o de Izquierda Unida, y yo creo que todos, como digo, en función o en medida de las posibilidades de gobierno que han tenido, por desgracia, pues siempre ha salido algún caso de corrupción. Yo creo que la corrupción es un problema muy grave y que hay que solucionar, y la solución es muy sencilla, es sacando de la vida política, de la vida pública, a todos esos personajes que cumplan sus condenas y que devuelvan todo el dinero que se han podido llevar. Esa es la mayor receta que debemos de aplicar todos los partidos políticos, y al cual yo creo que todos tenemos que estar
completamente de acuerdo. Pero vamos, para mí el mayor problema que vive este país, el mayor problema que yo creo que tenemos que solucionar, partiendo de la base de Jin, que es lo que nos toca más de cerca, es el empleo, porque realmente, bueno, pues llevamos ya 6 años de crisis y seguimos teniendo, por desgracia, las mismas o más tasas de desempleo que en mayo de 2011, cuando el Partido Socialista dejó de gobernar en Jin. Bueno, pues yo tengo que coincidir en algunas de las opiniones y en otras no, tanto de Izquierda Unida como del Partido Popular. Estoy de acuerdo que uno de los mayores problemas que tenemos es el empleo, y yo estoy de acuerdo, no a nivel de Jin, a nivel de provincia, región, de España entera. El empleo es uno de los objetivos fundamentales, y creo que, al igual que el Partido Popular, esa preocupación la tienen también los demás grupos políticos. Yo lo que estoy viendo, y yo me remonto al 2011, es como, sí es verdad que la izquierda tenía, como ha dicho Ramón, pues tenía 11 concejales, por llamarlo de alguna manera, pero también es verdad que la fuerza más votada fue el Partido Popular, con 10, porque tenemos que recordar que el Partido Socialista tenía 9, Izquierda Unida tenía 2 y el Partido Popular tenía 10. Por lo tanto, bueno, pues se optó por la opción de que cada partido pues se votó a sí mismo, por lo tanto pudimos estar gobernando en minoría el Partido Popular, que era la fuerza más votada. No te he reprochado nada que esté gobernando. No, está claro, ni mucho menos, Ramón, no, para nada en no, absoluto. no, Simplemente. En todo caso, el reproche iba hacia Izquierda Unida, y bueno, no es así. Nosotros tenemos la prioridad de hacer un gobierno de izquierdas, pero no hubo entendimiento en ese momento. Pero si no es que no hubo entendimiento, estoy diciendo de que sí es verdad que había 11 concejales, 2 de Izquierda Unida y 9 del PSOE, pero que no estoy reprochando a ninguno de los dos. Cada uno optó por la opción que optó, y si no llegaron a acuerdos por lo que fuese, pues la verdad es que pues gobernó el partido que más votos había logrado en las elecciones. Yo lo que le tengo que recordar a todo el mundo es la situación económica que teníamos en 2012, 11, no el sino España entera, o sea, cómo estaba España en el 2011. Entonces tenemos que recordarlo. Estamos prácticamente en la quiebra, estábamos hundidos totalmente, y la verdad es que, bueno, pues sí es verdad que en estos 4 años pues ha habido una cierta recuperación económica. El empleo, yo no estoy de acuerdo con Ramón, en empleo, que sí es verdad que sigue siendo alto, y mientras haya un parado creo que la preocupación tiene que ser de todos los grupos políticos, pero que en la comparativa de los últimos años del gobierno socialista iba aumentando año tras año el paro hasta llegar a 4.700 y pico, y la verdad es que en el baremo desde el 2011 hasta el 2015 que estamos, en esos 4 años, no ha aumentado el paro para nada, no ha aumentado. El cómputo general nos dice que hay 400 parados menos en esos 4 años que en el 2011, por lo tanto, no es el decir que ha ido aumentando el paro año tras año, sino que se ha ido manteniendo, incluso ha descendido. Por lo tanto, pero bueno, pues entrando en materia de decir que el Partido Popular va a competir, o sea, va a presentarse a estas elecciones con 2 objetivos muy claros, como es continuar con esa recuperación económica que estamos teniendo, que hemos empezado en esta legislatura, en estos 4 años. Nosotros, cuando empezamos, hicimos un proyecto a 8 años, un proyecto a largo plazo, porque sabíamos que en realidad no se podría. El hacer en una legislatura no se podría pues arreglar todos los problemas que tenía la ciudad. Por lo tanto, un proyecto a 8 años que queremos continuar en estos 4 años con esa recuperación económica y, fundamentalmente, como decíamos, el empleo. Esos son los objetivos. Aparte, por supuesto, que al igual que los grupos políticos, nosotros estamos desde antes de Navidad visitando todas las asociaciones, todas las pedanías, todos los grupos, barrios, etcétera, para recoger aquellas necesidades que todos los ciudadanos tenemos, y son las que van plasmadas
en el programa electoral con que concurrimos en estas elecciones municipales, y la verdad es que todo ello es el fruto también de lo que nos han ido diciendo, del trabajo que hemos ido llevando, y la verdad es que estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho durante estos 4 años. Se ha hecho un gran esfuerzo en el ayuntamiento. No podíamos, debido a la situación económica que nos encontramos, no podíamos gastar dinero porque no teníamos, no podíamos hacer obras de infraestructura porque no había dinero. Y bueno, pues creo que un logro muy importante, y lo tiene que saber la ciudadanía, y ha sido pues el trabajo gracias a los dos los dos planes de pago a proveedores que salieron, que gracias a ello pues se ha podido pagar aquí en Ellín a todos los proveedores. Lo primero que teníamos que hacer nosotros era recuperar esa confianza de todos los proveedores, porque no servían nada al ayuntamiento, no servían ni un folio ni un bolígrafo al ayuntamiento, porque efectivamente se debía mucho dinero, y para recuperar esa confianza hemos tenido que trabajar mucho, y así ahora, hoy por hoy, todo el mundo sirve al ayuntamiento. Se han pagado esos casi 16 millones de euros a los proveedores, que ha evitado que se cierren más empresas, que se puedan despedir a mucha más gente, y la verdad es que orgullosos de esa gestión que ha realizado el Gobierno del Partido Popular en Ellín. Por eso te digo que sí, estamos orgullosos y hemos trabajado con más o menos siempre, y yo creo que ha sido usando el sentido común, que creo que es fundamental a la hora de gestionar. ¿Que nos hemos podido equivocar en alguna de las cosas? Pues sí, no te voy a decir que no, nadie es perfecto, y por lo tanto, pero que orgullosos del trabajo que se ha hecho, sí estamos, todo el equipo, y por eso queremos ese continuar en el Gobierno, para terminar ese gran proyecto que empezamos hace 4 años, y que bueno, pues si no pasa nada, lo que vamos a intentar es terminarlo para que Ellín, como he dicho antes, esté en el sitio que se merece. Iremos comentando. Perdona, ¿vale? Si me lo permiten, quisiera matizar una cuestión ante, bueno, que se ha dicho, la falta de entendimiento entre el PSOE e Izquierda Unida de hace 4 años. Vamos a ver, yo quiero aclarar una cosa para que le quede clara a la ciudadanía. El PSOE venía de tener 15 concejales, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y bueno, en ese momento la ciudadanía decidió que se quedaran con 9 concejales, por lo que perdió, la verdad, que una gran parte de la representación que tenía, ¿no? Perdió 6 concejales. Y nosotros veníamos de tener un representante y conseguimos tener 2 concejales. Entonces, también había que baremar la pérdida, ¿no?, el castigo que sufrió el PSOE en las elecciones. Entonces, no solamente, aunque nuestra prioridad es hacer un gobierno de izquierdas, por supuesto, había que tener en cuenta también, ¿no?, ser leal a los votos que hemos obtenido nosotros, a nuestro partido, y respetar las decisiones de la Asamblea. O sea, no quiere decir que es que no se llega a una negociación, a un acuerdo por falta de entendimiento entre 2 personas o 3, sino que había que también analizar pues todo el contexto de dónde se venía. Evidentemente fue una decisión muy meditada y una decisión responsable por parte también de la Asamblea. Entonces, es que quiero que quede claro, porque cuando se te dice, no, dices que habéis posibilitado el gobierno del Partido Popular. Vamos a ver, nosotros luchamos contra las políticas de recorte y de austeridad del Partido Popular, pero en aquella circunstancia, en aquel momento, no fue posible, analizando toda la situación de dónde veníamos y el contexto. Entonces nosotros nos votamos a nosotros mismos, y en aquella ocasión realmente pues fue la decisión que se tomó en la Asamblea, y hay que respetarla. A partir de ahora las cosas van a cambiar, porque nuestra prioridad es hacer un gobierno de izquierdas, evidentemente, y devolverle el poder al pueblo. Entonces ya Beatriz, quería analizar esa cuestión simplemente. Haciendo un poquito de memoria también, las relaciones entre los responsables de Izquierda Unida y el Partido Socialista no estaban muy cercanas en aquellos momentos. En aquellos momentos... Vaya, vamos por partes. Yo cuando le he dicho a Beatriz el tema de que había propiciado un gobierno del Partido Popular en Ellín, en Izquierda Unida, lo hago por el partidismo. Yo me quería referir a que efectivamente ellos tuvieron la posibilidad de, junto con el Partido Socialista, bueno, no sé si con el Partido Popular, de haber gobernado en Ellín, o haber gobernado en Ellín, y sin embargo dejaron pasar la ocasión en favor de uno de los dos. Ya no voy a entrar a favor de quién, ¿no? De uno de los dos. No, yo no lo hacía como, puede decir, no, es que está gobernando el PP porque vosotros habéis querido, no, ni mucho menos. Yo sé que quien perdió las elecciones
fuimos nosotros. O sea que vamos, lo tengo más claro que el agua. Perder 6 concejales de golpe no se pierden por arte de magia, se pierden porque bueno, pues, la ciudadanía te castigó y te dejó de 15 pasaste a 9 y te mandó a la oposición. De hecho, yo al principio, y lo he de reconocer, yo también era reacio a cualquier pacto porque entendía que el castigo había sido pues de la forma que fue, un castigo muy fuerte, muy duro, y entendía que en aquel momento pues a lo mejor había que dejar gobernar, como así ha sido, al partido que más votos sacó. Y eso también lo entendía yo. Democráticamente creo que era así, y más que nada, pero a lo mejor si hubiéramos sacado otro resultado distinto, pues no te digo que no, pero fue un castigo muy duro y pasó lo que pasó, y yo personalmente entendía que bueno, pues que si tenía que gobernar el Partido Popular, pues que gobernara. Con lo cual, para mí ese tema está zanjado, porque te repito, es un tema que yo lo he referido más que nada por el tema del bipartidismo, y que yo creo que en estos 4 años habéis tenido una ocasión de gobernar, de una forma u otra, pero habéis tenido ocasión de gobernar. Y por otro lado, a lo que decía Manolo con el tema de la situación económica, la situación económica, con todos mis respetos, creo que no ha cambiado lo más mínimo. Yo creo que seguimos en la misma situación. Es cierto que bueno, que el tema, bueno, los informes macroeconómicos y demás, algo que realmente no llega al ciudadano de calle, pues bueno, pues indican una tendencia al alza de que la mejora de la economía, pero realmente a nivel de calle eso no se ve. Y en el desempleo se sigue notando, y mucho. Se sigue notando aún a pesar de haber cambiado el gobierno del Partido Popular, aún a pesar de haber cambiado, como digo, los parámetros por los cuales se calcula los desempleados, aún a pesar de haber perdido una gran cantidad de población activa, porque tenemos que recordar que en Ellín, por ejemplo, han desaparecido casi más de 2.000 inmigrantes que estaban en Ellín y que estaban censados y que estaban en las listas de desempleo. Bueno, pues aún así, el Partido Popular en estos 4 años no ha conseguido bajar el desempleo, que, como digo, se quedó en el año 2011. Dice Manolo el tema de que, bueno, pues que han pagado y que no han podido hacer infraestructuras en Ellín por el tema de la famosa deuda. Bueno, pues yo quiero recordarle al señor alcalde que Ellín ha dejado perder una subvención de 600.000 euros de la Diputación Provincial de Albacete, del programa de Ipalba Empleo, y que, bueno, pues porque el alcalde lo ha entendido así y sus concejales también, esos 600.000 euros que la Diputación daba para el arreglo de infraestructuras en Ellín y en pedanías, en calles, en el casco urbano, bueno, pues ha preferido evitarle a la Junta el pago de 600.000 euros para la rehabilitación o la nueva construcción o lo que vaya a ser del centro de salud. Yo creo que, bueno, yo soy partidario, lógicamente no puede ser de otra forma, que ese centro de salud salga adelante, pero soy partidario de que lo pague quien lo tiene que pagar, quien tiene las competencias, que no es otra que la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Entonces, yo creo que hemos privado al pueblo de Ellín de una oportunidad de invertir 600.000 euros en obra pública, en obra para viales. Bien es verdad que durante el gobierno socialista pues se remodeló prácticamente el 80% del casco urbano y de nuestras pedanías, pero bien es cierto que ese dinero también había venido francamente bien pues para arreglar una serie de calles que le hacían mucha falta y que le siguen haciendo falta, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese tipo de cosas también son de destacar, y no todo es culpa de la herencia recibida, también es muchas veces culpa de la propia gestión municipal. Manuel, no sé si por alusiones. Sí, yo tengo que decir que evidentemente, cuando dice el señor Ramón que hemos dejado de invertir 600.000 euros aquí en nuestra ciudad, en nuestro Ellín, yo no estoy de acuerdo con ello, al revés. Creo que se han invertido esos 600.000 euros y que gracias a esos 600.000 euros creo que una de las prioridades más importantes que Ellín tiene y que toda la ciudadanía, que todo el mundo pide, es que el centro de salud esté donde tenía que estar y no haber salido de donde no tenía que haber salido nunca, a esos barracones donde se están atendiendo allí a más de 18.000 cartillas, y la verdad es que es desde el 2009 que salieron, pues son 5 o 6 años ya los que están, que ha tenido un costo muy alto porque se han pagado esos alquileres de esos barracones, de esos centros, o sea, de las instalaciones. Se han estado pagando pues mensualmente cantidades astronómicas que pues había abaratado
O sea, se había ahorrado y no tendría que haber, nunca tuviese que haber salido el centro de donde estaba, y creo que es una de las prioridades que tiene todo el pueblo de Ellín. Por lo tanto, el que pueda ser que a final de año tengamos totalmente el centro rehabilitado en el sitio donde estaba, en la Cruz de los Caídos, creo que es a diario la pregunta que nos hacen todos los ciudadanos. El centro de salud ya está aprobado y está para adjudicar precisamente y sacar esa licitación de obra. Por lo tanto, en muy breve tiempo, y te puedo decir que puede ser que en este mes de mayo estén las obras comenzadas del centro de salud. Por lo tanto, creo que mejor que invertir esos 600.000 euros en otras cosas que hacerlo en el centro de salud para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de ese centro de salud que nunca tuvo que salir de donde salió, creo que no es dejar de invertir. Pero, por otra parte, sí es verdad que ha seguido trabajando el ayuntamiento, y en la remodelación del casco antiguo tenemos 12 o 14 calles que se han hecho, y ahí están, tanto de iluminación, tanto de saneamiento, de agua. Se han arreglado un montón de calles gracias al apoyo de la Diputación, con los planes que han salido de Diputación, pero son varios los proyectos. Ahora mismo estamos metidos inmersos en la Peña Caída, por lo tanto es el último proyecto de esta legislatura que tenemos para hacer. Se han arreglado muchas calles, por supuesto, del casco antiguo, y sí sin haber tenido esa cantidad de dinero para poder hacer obras de infraestructura, con el apoyo de Diputación, creo que, y de la Junta de Castilla-La Mancha, por supuesto, hemos podido hacer muchas de las cosas. En pedanías se ha invertido muchísimo dinero, casi 200.000 euros se han invertido en pedanías, pues en todas y cada una de ellas, Minateda, Cañada de Agra, Gramón, Mingo Gil, Iso, se han hecho obras por un importe de valor de 230.000 euros. Por lo tanto, esa inversión que nos preocupa y nos sigue preocupando, porque vamos a seguir invirtiendo en pedanías, creo que es todo un hito. Pero es que en los proyectos privados se ha hecho una inversión de casi 1.700.000 euros. Por lo tanto, contando también con empresas, y creo que ahí están, que se pueden ver, 1.700.000 euros, que creo que es una cantidad importante para nuestro pueblo. Creo que sí se han hecho cosas, creo que se han hecho en función de lo que podíamos hacer, y ahí están. Que no es decir que no hemos hecho nada, y ahí está la gestión que ha hecho el Partido Popular, que se puede ver perfectamente. Yo quiero decir que, bueno, en el momento actual hay unos 4.600 desempleados en Ellín. Considero que eso es una tasa de paro cercana al 29-30%, más alta que la media nacional. Eso para Izquierda Unida no es salir de la crisis, eso para Izquierda Unida tampoco es hacer una política de empleo, ¿no? No es tampoco hacer una política de cara a las personas, sino de espaldas a ellos, ¿no? Porque si se deja escapar un plan de empleo, una subvención de 600.000 euros de Dipualba y no se utiliza, ¿no? Pues para desarrollar planes de empleo, teniendo esta posibilidad, considero que es un grave error. Nosotros apostamos pues por generar empleo en la medida de nuestras posibilidades, y si no, por hacer una dotación presupuestaria municipal y destinarlo a los planes de empleo, claro que sí. Y considero pues eso, que en el contexto en el que estamos también en Castilla-La Mancha, tener tasas de paro tan elevadas supone más exclusión social, más pobreza y salarios más bajos desde que está gobernando el Partido Popular, porque hay más parados en Castilla-La Mancha, se han dado más bajas en la seguridad social, y también hay que tener en cuenta el hecho de que es que encima, además, nuestros jóvenes, cerca de 21.000 jóvenes, se han ido de Castilla-La Mancha, han emigrado. Entonces, no considero que la política del PP sea una política que esté gobernando de cara a la ciudadanía y que genere empleo. Quizás este empleo que se genera es un empleo precario y bueno, temporal también, ¿no? Porque siempre oscila, pero no creo que sea un empleo en condiciones, ¿no? Respetando las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores. Bueno, yo con el tema de los barracones tengo que seguir insistiendo. Decía Manolo que hace 5 o 6 años que se abandonó el centro de salud. Cuando se abandona el centro de salud es porque los servicios técnicos del SESCAN informan de que, bueno, pues
el centro de salud tiene unas deficiencias y que no cabía la rehabilitación sino hacer uno nuevo. Los que proponen los barracones no es el ayuntamiento de allí, no es el alcalde de aquel momento, es el propio SESCAN el que indica qué barracones hay que poner y demás. Pero si esos barracones estaban tan mal o están tan mal hoy, también estaban mal hace 4 años. Y el Partido Popular paralizó la obra del centro de salud de allí. El Partido Popular, el gobierno de la señora Cospedal, paralizó la obra del centro de salud de allí. Yo vuelvo a repetir, yo estoy totalmente de acuerdo en que la obra del centro de salud se haga, y que se haga ya, y que se termine ya. Pero yo veo muy dudoso que, por ejemplo, como dice el alcalde, pueda estar a finales de año, cuando realmente la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha ni ha presupuestado todavía ninguna partida para ese centro de salud. Ahora mismo solamente tenemos los 600.000 euros que son del Ayuntamiento de Llín, aunque al final quien se ha puesto la medalla es la Diputación. Bueno, pues esos 600.000 euros que ha puesto el Ayuntamiento de Llín, que ha dejado perder en obras y en infraestructuras para nuestras calles, y que, pues la Junta de Comunidades aún no ha puesto ni un solo céntimo de euro en el presupuesto del año 2015 en el que nos encontramos, con lo cual malamente veo que este centro de salud pueda estar terminado a finales de este año 2015. Y con el tema del desempleo, pues tengo que apoyar lo que acaba de decir Beatriz, pero es que es más. Hay una partida presupuestaria que se aprobó en el Ayuntamiento de Llín de 500.000 euros, una partida que al final fue consensuada por todos los grupos políticos, nació de una idea del presupuesto, no sé si fue el año 2012 o 13, de Izquierda Unida, de poner una partida para los planes de empleo. Después nosotros hicimos otra moción y también se incrementó, y al final esa partida presupuestaria de 500.000 euros, estamos ya en mayo y ya por desgracia no va a solación, y yo creo que 100 o 120 puestos de trabajo que durante 3 meses habían venido a cambiar la economía de esas familias. Pero no de esas familias, sino también son familias que posteriormente, una vez que terminan esos planes de empleo, pues muchos de ellos tienen derecho a la ayuda o tienen derecho a la prestación del subsidio de desempleo, con lo cual, bueno, pues esa agonía que están padeciendo en estos momentos se puede subsanar como mínimo en un año, ¿no? Y yo creo que sinceramente debería el gobierno municipal en este caso debería de haber puesto muchos más medios para haber sacado esos planes de empleo que, como digo, había supuesto la creación de 120 puestos de trabajo para 3 meses y que realmente le había venido muy bien a la economía de Llín y sobre todo a la economía de esas familias que lo están pasando pues francamente mal, porque la mayoría de ellos tienen todos sus miembros en paro, muchos de ellos no tienen ni tan siquiera la ayuda o la prestación por desempleo, y francamente les cuesta mucho trabajo no llegar a final de mes, sino empezar el mes, que es lo peor, lo más importante. Bien, bueno, pues yo tengo que empezar diciéndole a Ramón que la presidenta María Dolores Cospedal no se cargó ningún plan. Creo que quien se lo cargó antes de empezar fue el Partido Socialista, pero no por nada, porque no tenía un presupuesto. No tenía ningún presupuesto, ni un céntimo pequeño para hacer el nuevo centro de salud que ellos querían. Por lo tanto, ni tenían presupuesto, ni había dinero, porque lo único que había, hay que recordar que si en la Junta de Comunidades lo que había era miles de millones de deuda sin pagar. Los mismos que hay ahora, Manolo. Que va. Es lo mismo que si me dices en el Llín. Se ha duplicado la deuda en Castilla-La Mancha. No, pero mira, pero los proveedores los proveedores han cobrado cosas que estaban sin cobrar. Se ha hecho una recuperación en ese sentido. Entonces, no es lo mismo. Por lo tanto, no fue la presidenta Cospedal quien se cargó eso, fue el mismo Partido Socialista quien, sin tener una previsión, sin tener ese dinero para poder realizar las obras de ese centro, pues se metió, como en tantas otras cosas, que sin tener ese dinero, porque no había, pues se había metido en el palacio de todas las cosas, porque si es que no se pagaba, si es que no se podía pagar, porque no había dinero. Con respecto a que me decía que hay cada vez más bajas en la seguridad social, no es verdad, y los datos están ahí, y es una realidad, al igual que los datos del paro. En la comparativa desde el 2011 hasta el 2015, como estamos ahora, hay 400 empleados menos, 400 parados menos. Hablo por lo tanto, de Castilla-La Mancha. Pero en Castilla-La Mancha no hay 400, hay miles. Por lo tanto, las estadísticas así las han dado porque llevan 19 meses o 21 meses consecutivos descendiendo el paro en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, no sé dónde miráis para poder decir esas
cantidades que esté diciendo de parados, que no es una realidad, no es verdad, mejor dicho, las cifras que estáis dando. El paro ha seguido en la región descendiendo continuamente, 20, 21 meses consecutivos. Y ahí están los datos. Y en la comparativa, haciendo del 2011 hasta la actualidad, ahora que estamos en el 2015, la comparativa tanto en Ellín como en la región ha descendido. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con vosotros. Y que bueno, pues nuestra política es seguir trabajando. Y la preocupación que tenemos por el empleo, por supuesto que va a ser esa, y vamos a estar constantemente, mientras haya un parado, con esa preocupación, porque, al igual que lo he dicho, que creo que es objetivo de los 3 grupos políticos, vamos a estar preocupados y trabajando porque no exista ese paro. Bueno, en todo caso, siempre ocurre con esto del desempleo y demás, siempre ocurre lo mismo, ¿no? Dependiendo de dónde vienen las cifras, o se dan de una manera o de otra y parecen más o menos importantes, sube o baja según quien nos da las cifras, ¿no? Al final, el ciudadano no me extraña que se pierda un poco, ¿no? Sería tan sencillo como decir, pues en 2011 había tantos y ahora que llegamos al final, en mayo de 2015 hay tantos, ¿no? Justamente. Esa cooperativa, con que se haga esa cooperativa, creo que queda perfectamente visto el tema. Sí, pero con una diferencia, que es lo que yo decía anteriormente. Cuando se cambian los parámetros para calcular el número de desempleados y cuando la población activa de Ellín ha perdido 2.000 personas, claro, también hay que tenerlo en cuenta. Sí, porque claro, ahora mismo puedes decir, no, ha bajado en una persona, ha bajado en una persona y 2.000 que ya no están en Ellín. Y otros tantos estudiantes y personas, sobre todo los jóvenes, que han tenido que emigrar porque en Ellín no han encontrado trabajo. Esa gente no está ahora mismo en la lista de desempleo. Esa gente está trabajando fuera de España y los inmigrantes han vuelto a su país. Que más pena todavía, ¿no? Claro, exactamente. Vamos a ver. Y yo lo he dicho muchas veces y lo diré muchísimas más. O sea, yo no me alegro en absoluto de que las cifras del paro no hayan bajado estos 4 años con el gobierno del Partido Popular. Lo que sí digo es que el Partido Popular se presentó a estas elecciones en Ellín y Castilla-La Mancha con una máxima: si buscas empleo, vota al Partido Popular. Y desde luego ha sido el mayor fracaso de todas las políticas del Partido Popular en estos 4 años. No estoy de acuerdo con ello. No estoy de acuerdo con ello porque la realidad no es esa. Entonces, lo que es palpable y está a la vista, está a la vista. Sí, es verdad que prometíamos y vamos a seguir prometiendo empleo. La verdad es que la situación que nos encontramos al llegar no era la más idónea para propiciar ese empleo. Y debido a eso, por eso os decía al principio del programa que el proyecto nuestro era un proyecto de 8 años y que a la larga vamos a ver cómo las cifras de empleo en Ellín van a ir reduciéndose. Pero seguimos teniendo la tasa más alta de desempleo de la provincia, la ciudad de Ellín, a pesar de, como dice Ramón García, de los estudiantes que se han ido fuera, que han emigrado. Pero de todas maneras el paro juvenil está cerca del 60%, datos oficiales. Pero bueno, entonces, esto no es salir de generar empleo. Habéis tenido 500.000 euros ahí desde principio de año y no habéis sido capaces de sacar un plan de empleo para el municipio de allí. Con el dinero puesto en el presupuesto, si no habéis sido capaces de sacarlo. Sí, estábamos de acuerdo los 3 grupos políticos en sacar ese plan de empleo. Lo que pasa es que no se ha podido porque nosotros hicimos la parte que nos tocaba, y era aprobarlo, proponerlo y aprobarlo. Claro. Ahora, la gestión de esos 500.000 euros en sacar desempleados no les corresponde ni a Izquierda Unida ni al Partido Socialista. Nos corresponde a nosotros y en ello estamos trabajando en ello. Pero después de 5 meses no hemos podido sacar un plan de empleo, pues claro, así no va. Bueno, sí, creo recordar la propuesta de plan de empleo fue de Izquierda Unida también. Sí, entonces, pasa que no... Acabo de decir los 3 grupos políticos, ¿vale? Vale. Y Ramón lo ha también dicho anteriormente. Lo digo por si no te habéis enterado. En fin, el empleo, sin duda es caballo de batalla. Porque una preocupación, supongo, de los partidos que están representados hoy aquí en este programa y también incluso del resto, ¿no? De los que por primera vez o por una vez más intentan tener representación en el Ayuntamiento de allí. De todas formas, también con esto del empleo, también un poco dependiendo si se está en el gobierno o en la oposición, pues se habla de una manera o de otra, ¿no? Cuando se está en el gobierno se suele decir aquello de el ayuntamiento no crea empleo, ¿no? Puede propiciar que el ambiente sea de creación de empleo, ¿no? Pero no crea empleo, a no ser que sea contratando para el propio servicio del ayuntamiento algunos de los servicios municipales, ¿no? Esto y no sé, una reflexión que podríamos hacer, ¿no?
En fin, depende un poco desde el punto de vista que se tenga en ese momento, o la situación que tenga un partido determinado, se habla en ese o en otro aspecto, ¿no? Y lo que nos decía del plan de pagos, está muy bien que se haya pagado a los proveedores del Ayuntamiento de Ellín, pero bueno, eso al ciudadano en parte tampoco nos llena de todo, ¿no? Porque al fin y al cabo el dinero seguimos debiéndolo, incluso ahora con más intereses, ¿no? Quizás. No, con menos. Y se ha reducido la deuda bancaria, se ha reducido por la gestión que ha hecho el Partido Popular. Está clarísimo. Hemos estado ahorrando dinero durante esta legislatura y te puedo asegurar, porque ahí están los números, y de hecho se ha demostrado en los remanentes de tesorería que se han tenido durante estos 4 años que ha tenido el Partido Popular, el Gobierno Popular en Ellín, que ha sido positivo por primera vez desde 2007, donde el remanente de tesorería era negativo y en millones de euros, pues te tengo que decir que a partir de 2012 ha sido siempre en positivo. Sí es verdad que se ha gestionado con los bancos, hemos hecho varias gestiones con los bancos, varias negociaciones con los bancos y quieras que no, al final hemos ahorrado más de 1 millón de euros en esas negociaciones, por lo tanto la deuda bancaria también ha bajado. Pero en todo caso seguimos debiendo dinero, ¿no? Los ciudadanos, evidentemente, que es la imagen, ¿no?, que podemos tener los ciudadanos, seguimos debiendo ese dinero aunque se lo debamos a otra, a una entidad bancaria. Pero no es lo mismo deber 5 que deber 4. Bueno, yo aquí sí tengo que hacer una matización, y es que de los préstamos que se pidieron del plan de pagos a proveedores, de capital no se ha pagado absolutamente nada. Lo que se ha pagado ha sido de los préstamos antiguos, de los que vienen de toda la vida, de los planes de inversiones, pero de los se ha que pagado, hemos reconvertido. Pero se ha pagado igual que se han pagado todos los años. O sea que la deuda bancaria que ha bajado es la que venía bajando, se venía bajando anualmente. Y la negociación que se ha hecho a la baja, negociando los préstamos y reuniendo los que se hombre. Un segundo, vamos a ver. Los préstamos antiguos estaban a un tipo de interés bajísimo. Los préstamos nuevos, que son los que se han negociado, incluso el último de ellos no se ha llegado a cumplir la negociación porque había un decreto del gobierno en el cual permitía que si no te acogías a esa reducción de intereses podías estar en el año 2015 de carencia otra vez del préstamo, del primer pago préstamo pago a proveedores, con lo cual, repito, o sea, que se ha pagado préstamos de deuda, claro, pero los préstamos que se venían pagando de todos los años, pero del plan de pago a proveedores de capital no se ha pagado absolutamente nada, y lo que se ha bajado de interés al final no se ha podido cumplir porque había un decreto del gobierno que permitía que si no te acogías a esa reducción de intereses, es decir, no tenemos los préstamos al 6%, si no te acogías a esa reducción de intereses, pues lógicamente te podías acoger a un año más de carencia para no pagar préstamos, con lo cual ese 1 millón de euros de esa modificación de créditos última viene, que se tenía que haber pagado en préstamos, y viene pues, a gastarse en la que no se ha pagado por la gestión que se había hecho, efectivamente, de la negociación última que se había hecho con los bancos. No tiene nada que ver la gestión. Sí. No mezcles las cosas que no tienen nada que ver. No tiene nada que un ver. ahorro ha habido ahí en la última de más de 1 millón de euros. Un ahorro que se tiene que pagar el año que viene. No sé si ahorro que pagar. Si yo tengo un decreto del gobierno que me permite no pagar este año préstamo y lo tengo que pagar el año que viene, no me ahorro nada. O sea, lo tengo que pagar el año que viene. Otra cosa que el gobierno me hubiera dicho, no paga usted préstamo más. Ah, vale, pues no me ahorra 1, me ahorra 20. Pero es que así no. Lo que te han dicho es, este año no paga usted préstamo. Sabe muy bien que se ha estado renegociando todos los préstamos. Y eso ha servido un ahorro al Ayuntamiento de Ellín, tanto de pagos como de ahorro de capital e intereses. Beatriz. Bueno, yo quisiera decir que nosotros apostamos por unos presupuestos participativos, donde la ciudadanía participe y de esta manera se pueda priorizar unas partidas presupuestarias sobre otras. Me refiero en cuanto, por ejemplo, a la creación de empleo, ¿no? Una vez que la ciudadanía esté presente mediante consejos de participación ciudadana y sea un órgano consultivo para la Concejalía de Economía y Empleo, se puede gestionar mejor los presupuestos de una forma participativa, priorizando unas necesidades sobre otras. Tampoco vamos a estar continuamente pagando gastos sin generar empleo. Esa es mi postura. Bueno, pues nosotros estamos de acuerdo. Yo, el tema de la participación, estoy de acuerdo. De hecho, yo fui el primer concejal de Economía y Hacienda que se reunió con el entonces presidente de la FABE, Juan Roldán,
para hacer unos presupuestos participativos y además ellos entraron en colaboración con nosotros. Que además hace poquito en este mismo programa lo reconocía. Es así, que yo mantuvimos reuniones y bueno, y no se incluyó todo lo que ellos pretendían porque era imposible, porque a la hora de elaborar un presupuesto pues tienes 2 capítulos que son imprescindibles. Uno es el capítulo 1 y otro es el capítulo 3 y 9 de el pago de intereses y el pago de capital de préstamos, que son ineludibles, pero dentro de las posibilidades que en aquel año se tuvieron, sí que se negociaron diversas partidas con FABE y que, bueno, pues al final redundaron en beneficio de los ciudadanos, por lo cual nosotros en el tema de los presupuestos participativos estamos de acuerdo, siempre y cuando, lógicamente, pues con esas restricciones propias de la ley, y porque también hay cosas que muchas veces, por mucho que uno quiera y por mucha participación que dé, pues es prácticamente imposible, porque la ley hay cosas que, lógicamente, no las permite. De todas formas, si queréis, después de esa fecha electoral, hacerlo llegar a los ciudadanos, tenéis que aclararlo un poquito, porque yo a estas alturas no sé si debo más o menos que antes, por lo que estoy escuchando, ¿no? Eso, me gustaría a mí que el señor alcalde me dijera cuál es la deuda actual del ayuntamiento. Sí, enseguida se lo preguntamos, pero permitidme que tenemos una llamada de un oyente que quiere participar en el programa. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Se presenta, ya saben que aquí, en fin, no damos el nombre del interviniente, a no ser que lo dé él. Le paro otra vez. Buenos días, soy Jesús de la Escarihuela. Jesús, buenos días. Todos me conocéis menos Beatriz, supongo, porque no hemos tenido contacto. Diga que sí te conoce. Sí, bueno. Bueno, nada, yo quería hablar de un libro que es el mío en este caso, que es una empresa de patrimonio que yo creo que bien conocen tanto Manolo como Ramón. Una empresa que, bueno, pues sabéis que hemos vivido pues muy acentuadamente o hemos convivido pues esta crisis tan dura y tan profunda que hemos pasado todos. He escuchado la primera parte del programa pues hasta que estoy en Albacete, ya la última parte no la podía escuchar. Pienso que faltan sobre todo pues explicar más, menos lo de ayer, y hemos sufrido mucho lo de ayer, todos somos bastante conscientes de lo que ha pasado en el entorno macro, pero nos interesa mucho lo micro, en fin, Ellín, y sobre todo qué es lo que se va a hacer en Ellín, qué planificación desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de empleo, qué se va a hacer con el primario, qué se va a hacer con el agua de Ellín, qué se va a hacer con el sector secundario, cómo se va a apoyar aquí en lo inmediato pues a las empresas, y ahí tengo que hablar de la mía. Sabéis que, bueno, nosotros éramos una empresa que nacimos un poquito a la expectativa de lo que iba a ocurrir con el parque arqueológico. Sabéis que ya lo hemos dicho alguna vez que otra, hicimos una inversión tremenda, hemos mantenido en este tiempo de crisis durísimo, hemos despedido a una sola persona, con muchos problemas, debiendo dinero a la seguridad social, debiendo dinero pues a algunos proveedores nuestros que queremos pagar, ¿no? Y bueno, pues hay una cosa que estaba en lo inmediato que yo creo que, bueno, pues se podía haber hecho de otra manera, y me estoy refiriendo concretamente al Parque Arqueológico del Tomo de Minatera. Ramón sabe que hicimos lo imposible porque se abriese antes de elecciones, sabe que pues yo me puse a su disposición en la última fase, costó muchísimo y al final no se consiguió. Y después con Manolo pues también sabe que me puse en disposición de Manolo para prestar todo nuestro apoyo. En estos 4 años éramos la única empresa de patrimonio dada de alta. Algún concejal en algún momento ha dicho, hombre, que es que nosotros, si es que pensábamos que el patrimonio era cosa solamente nuestra, no decíamos eso, decíamos que éramos la única empresa con empleados que se dedicaba a lo que eran las rutas y las visitas guiadas. Visitas guiadas que obviamente pues cuando se cierra el tomo nosotros nos rompió, porque en ese momento teníamos más de 4.000 visitas y expectativa de más de 10.000, 4.000 visitas vendidas justo cuando se cerró. Y en estos 4 años hemos hecho pues Manolo está ahí, sabe que hemos hablado muchas veces, yo me he puesto tanto y me volveré a poner a partir del día 25, no sé quién estará gobernando, pero sí que puedo decir que pues la administración en muchas ocasiones en infraestructuras de este tipo, que están prácticamente para que se suba un interruptor y ya está, por H, por B,
sabemos todos los problemas que han habido, se licitó, era una licitación imposible, cada vez que se dice que se licitó y nadie se concursó, a mí me duele enormemente porque se le pedía un imposible, nadie podía hacer cualquier locura porque quien licitó y quien fraguó aquella licitación pues no tenía ningún conocimiento de lo que era la gestión de rutas, ninguno, y eso se hizo desde despacho de gente que pisa moqueta y que normalmente cobra porque vive de la función pública, no está en la pelea diaria que estamos los autónomos pagando y traer gente, pues un imposible que nosotros creemos que sabíamos hacerlo y que sabemos hacerlo, pero que ha sido muy costoso, y por no hablar de la última fase ya del centenario de las pinturas rupestres, que mejor, pues no quiero echar leña en ese fuego, pero sí decir que somos muchas las empresas que nos jugamos todos los días el tipo y que estamos expectantes a ver cuál va a ser la gestión que se va a hacer, pues para ponerlo más fácil, no más difícil. Y puedo decir y digo que se nos ha puesto muy difícil y quizá pudo haber sido más fácil si se hubiese sido más participativo. Pero para mí esos son pelos a la mar. Lo que a mí me gustaría escuchar esta mañana y en el mensaje es qué es lo que se va a hacer para allí. Yo no quisiera poner tanto el acento en lo que ha pasado y lo he sufrido en mis carnes, mientras que otra gente que está en la función pública, pues ya sabemos pues los riesgos que asumen, ¿no? Los que estamos a pie, pues asumimos muchos y necesitamos saber cuestiones concretas. Hablar de la crisis, volver a hablar de la crisis, todos no sabemos eso, pero necesitamos saber qué se va a hacer en allí, y concretamente en mi empresa o en las empresas que puedan haber, nos gustaría saber qué es lo concreto. Tenemos un plan de acción, que vamos a hacer esto y vamos a ir por aquí, eso es lo que nosotros necesitamos saber. Venga, Jesús, nada más. Pues vamos a intentar que concreten un poquito más nuestros invitados. Gracias, Jesús. Gracias por tu llamada. Bueno, pues respondemos a la pregunta que le hacía Beatriz y intentamos también que contestéis un poco a la propuesta que nos hace hoy en la tertulia Jesús. Yo, contestándole a Jesús, buenos días, Jesús, un saludo. Y él sabe perfectamente de el apoyo, los viajes que hemos echado a Toledo en función con el tema suyo de su empresa, de la Escarihuela, intentando pues solucionar todos los problemas o los problemas sabiendo la situación también que tenía la empresa. Hemos estado ahí y creo que seguimos estando apoyando precisamente a Jesús en sus proyectos para que siempre van a beneficiar a la ciudad de Llín. Y bueno, pues decirle que si seguimos estando en el gobierno, por supuesto, vamos a seguir apoyándolo, y yo personalmente, porque es una amistad que no viene de muy lejos, desde cuando estamos en el colegio, que hemos trabajado ahí, y entonces la verdad es que creo que es interesante y ese gran proyecto que tiene Jesús. Por otra parte, le tengo que decir que, por desgracia, el Parque Ecológico del Tomo de Minatea, pues yo lo tengo que decir así de claro y rotundo, no está abierto porque la oposición no ha querido, no nos ha dejado. Cuando el ayuntamiento en un principio tuvo o quiso que la gestión la llevase directamente el ayuntamiento, pues principalmente Izquierda Unida fue quien se opuso precisamente a esa gestión, y nosotros por estar en minoría no pudimos llevarlo a cabo, pero sí es verdad que esa gestión la queríamos llevar a cabo el ayuntamiento y no pudo ser. En segundo lugar, después sí es verdad que la Junta de Comunidades ha estado intentando de que presentar o abrir una licitación para ver quién se podía quedar el tomo con unas condiciones. Se modificaron esas condiciones. Bueno, pues al final también hubo un desacierto en el tema de que hubo, cuando estaba todo preparado para poderlo sacar, hubo pues un altercado allí, hubo un robo importante en el centro, y la verdad es que pues está ahí, estaba ahora terminado. Hace unos días hablaba con el consejero y con el secretario general para poner en función, para sacar esa licitación de nuevo y poder adjudicar el tomo de Minatea a cualquier empresa que así se prestase. Y pues
Yo lo que sí les puedo decir, que esté quien esté en el ayuntamiento en la próxima legislatura, será una de las prioridades y además muy próximas para que este verano incluso pueda estar el Parque Arqueológico del Tomo de Minateda abierto. ¿Alguna cosa más en torno a ese tema? Sí, yo le quiero contestar. Vamos a ver. Nosotros apostamos por la puesta en funcionamiento del Tomo de Minateda desde lo público, con una gestión pública, no privatizando el servicio, la gestión turística del Tolmo, ni externalizando los servicios, todo lo contrario. Entonces, también le quiero contestar a Jesús que apostamos por el funcionamiento, gestión pública del Parque Arqueológico del Tolmo y también, si fuera necesario, realizar consorcios entre el Ayuntamiento o la Junta o la Diputación y también agentes externos, ¿no? Empresas también privadas o patronato de turismo, por ejemplo, y para que actúen como mediadores, ¿no? Y como agentes turísticos externos, pero que la gestión sea pública. Desde el Ayuntamiento, contando con ayuda y subvenciones desde la Junta también o desde la Diputación, pero siempre el patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural de Jin tiene que ser gestionado desde lo público y jamás externalizar un servicio. Ramón. Bueno, yo la verdad es que a veces escucho cosas y me quedo a cuadros, la verdad. No puedo. Yo no sé quién ha estado gobernando el Ayuntamiento de Jin estos últimos 4 años. Cuando las cosas salen bien, el responsable directo es el equipo de gobierno del Partido Popular, y cuando las cosas no han salido, resulta que, el quien tiene la culpa de todo es la oposición. Yo, sinceramente, vamos a ver, con el tema del Parque Arqueológico del Tolmo, yo tengo que empezar diciendo que me parece increíble que después de 4 años que está la obra terminada, esté todavía sin funcionar, que no esté puesto en marcha. Sinceramente, me parece algo increíble. La Junta lo que pretendía, como decía Beatriz, era privatizar el servicio. La Junta no quería en ningún momento que la gestión fuera por parte de la propia Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que es quien tiene las competencias en materia de parques arqueológicos. La Junta lo que pretendía en ese pliego de condiciones, que no aprobamos ni Izquierda Unida ni el Partido Socialista, es que el Ayuntamiento de Jin asumiera el gasto de funcionamiento de ese Parque Arqueológico del Tolmo, cuando las competencias son de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y por eso, precisamente, no se aprobó el pliego de condiciones. No se aprobó porque, igual que ha pasado con el centro de salud, si una administración es competente en ello y es quien tiene que gestionarlo, no tiene por qué cargar al Ayuntamiento de Jin con más gastos y con más, pues sí, en este caso con más gastos y con más cargas. Entonces, no es por culpa de la oposición, es por culpa de la mala gestión del gobierno regional y, en este caso, por culpa de la mala gestión del gobierno municipal, que no han tenido interés ninguno en abrir el Tolmo de Minateda, igual que no han tenido interés ninguno en abrir el Museo de Semana Santa. Y esos son proyectos que nosotros, si el día 24 de mayo los ciudadanos nos dan su confianza, lo tenemos como primeras opciones para poner en funcionamiento en cuanto entremos a gobernar. Muy bien, bueno, pues era una primera respuesta, ¿no?, al planteamiento que nos hacía Jesús. Nos quedaba pendiente esa pregunta que hacía Beatriz de la deuda del ayuntamiento actualmente. Bueno, pues la deuda en facturas al 30 de abril está en 4,7 millones de euros, al 30 de abril de 2015. La deuda bancaria la tenemos ahora mismo, y se puede estimar al 31 de diciembre del 2015, va a estar en torno a los 23 millones de euros. Y en resumen, para redondear, te puedo decir que la deuda que heredamos es de 42 millones de euros y la que vamos a dejar es de 27 millones y medio de euros. O sea, la que dejamos ahora, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos 4 millones y medio y 23 son 27 millones, 28 millones, la que podemos tener habiendo heredado 42 millones de euros, así en resumen general. ¿Están de acuerdo con esas cifras? Ramón, Beatriz. Beatriz, no sé si está de acuerdo, yo sí que no estoy totalmente de acuerdo. O sea, aparte que al señor alcalde se le olvida 1,5 millones de facturas pendientes que hay, facturas de esas que solamente dejaba el Partido Socialista, facturas en el cajón, sin consignación presupuestaria y que aparecen en la liquidación del presupuesto 2014. Es 1,5 millones de facturas que no tienen consignación y que, bueno, como digo,
el único partido que por lo visto tiene que facturas en los cajones era el Partido Socialista. Bueno, pues ahora parece ser que el Partido Popular también va teniendo ya alguna factura que otra sin consignación presupuestaria. No, ninguna. Uy, pues el informe de liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 dice que hay 1,5 millones de facturas que no tienen consignación presupuestaria. Bueno, la famosa ya se han hecho estamos hablando del presupuesto 2014. Por eso. O sea, yo estoy hablando de cifras, yo de los datos que tengo. Yo de los datos que no tengo no puedo hablar. Estamos en el 2015. De los datos que no tengo no puedo hablar, ¿vale? Y en cuanto a la deuda, una de dos: o la deuda no era de 42 millones o la deuda ahora no es de 27, porque es imposible, y vuelvo a repetir, que en tan solo que una vez que se han hecho 2 pagos a proveedores, que es cierto que a los proveedores se deben 4.700.000, pero se ha regularizado la deuda que había con los proveedores, y esa deuda se ha convertido en deuda bancaria. Pues vuelvo a repetir, si entre deuda bancaria y facturas a proveedores anteriormente era de 42 millones, según dicen, cosa que no es cierta, ¿vale? Ahora mismo rebajar esa deuda en 15 millones de euros, te puedo decir que es prácticamente imposible en 4 años, entre otras cosas porque las facturas pendientes que habían se han pasado a deuda bancaria y de préstamos bancarios, vuelvo a repetir, no se han pagado 15 millones de euros. No. Evidentemente nunca vamos a estar de acuerdo. Desde el 2011, desde que entramos en el gobierno, la deuda que era, y además con auditoría realizada en el ayuntamiento, que era de 42 millones de euros, vosotros hablabais, el Partido Socialista hablaba de que la deuda era de 6 millones. O sea, no puedo entender cómo había 36 millones de diferencia de lo que opinaba el Partido Socialista a lo que realmente tenía el ayuntamiento, que eran 42 millones. Y ahí están las auditorías que se hicieron, ahí están las actas precisamente de todo lo que se hizo en el ayuntamiento con arreglo a la deuda que había en su momento. Por lo tanto, Ramón, a mí no me ha cuadrado nunca que los 6 millones que habéis dicho por activa y por pasiva a vosotros. No me acuerdo yo de los 6 millones, pero de todas formas lo que no me cuadra a mí es que el ayuntamiento de Lleida haya pagado 15 millones de euros de capital de préstamo. Eso es. Lo vamos. No, es que lo tenemos que ver tranquilamente, pero lo que te quiero decir es que no es que sea difícil, es que es imposible. Hablando de la deuda, eso es que es imposible. Como siempre hemos tenido que es que hemos dejado 6 millones y al final eran 42 millones, porque sí es verdad que nosotros nos creíamos también cuando entramos que había 6 millones, porque no lo sabíamos. Pero bueno, pero pues, si del plan de pago a proveedores se han pedido ya 16 millones de euros. Se han pagado 15 millones. Se han pedido 15 millones y pico. No. Si se han pedido 16 millones de euros en los 2 últimos años y del plan de pago a proveedores no se ha pagado ni un solo euro de capital, es imposible que se hayan pagado 15 millones de euros. Lo vamos a ver, que de deuda bancaria. De números y yo también soy de números. Y bueno, pues lo vamos a ver perfectamente. No, yo no sé nada. Manuel, hombre, que sí, hombre. Aseguras que se ha hecho una auditoría, pero esa auditoría, ¿quién la ha realizado? El ayuntamiento, precisamente el interventor. El interventor del ayuntamiento, sí, pero no ha sido llevada a cabo por técnicos de la administración autonómica. No. Hace 4 años sí que existía el Tribunal de Cuentas. Sí. Y lo podía haber realizado, ¿no? Y no se pudo llevar. No se pudo llevar a cabo, ¿por qué? Porque lo solicitamos. Se solicitó. Claro que lo solicitamos, pero no se podía realizar. Y así nos contestaron de la auditoría de cuentas del gobierno de la región. Y de hecho, quien hizo y quien certificó esa auditoría era precisamente el interventor que había estado con el gobierno del Partido Socialista. O sea, que no es que llegamos y nosotros dijimos a este interventor que nos haga la auditoría o esta empresa que nos haga una auditoría externa, ¿no? O sea, lo hizo el mismo interventor que estaba en el gobierno del partido del que estaba gobernando, el Partido Socialista. Por lo tanto, no sé, esas cuentas se hicieron por activa y por pasiva y se presentaron. Pero son informes, no son auditorías, son auditorías externas. Son auditorías realizadas, que vosotros también lo llevabais. Vuestro programa electoral lo llevaba Izquierda Unida. Y no sé por qué entonces no hizo su movida de pedir... Sí, realizar una auditoría con técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sí, pero ¿la realizó Izquierda Unida? ¿La hizo Izquierda Unida? ¿O la solicitó o qué? La moción, sí. En moción se solicitó una auditoría. No recuerdo, pero bueno, la auditoría se hizo la que se hizo en el ayuntamiento para saber realmente lo que tenía el ayuntamiento y ya está, no se hizo otra cosa. De todas formas, quiero dejar una cosa bien clara, porque es importante matizar que el informe que hizo el interventor, el
cual yo sinceramente no lo pongo en tela de juicio, porque Por para mí supuesto. todos los funcionarios municipales se merecen el máximo respeto, o sea, no tengo ningún tipo de duda en ese aspecto, pero sí que quiero dejar bien claro, o sea, era un informe en el cual solamente se hablaba de deuda, por decirlo de alguna forma, pero sin embargo no se contraponía ningún informe en el que dijeran o se quedara pendiente, se dijera claro los ingresos pendientes, con lo cual, vamos a ver, vuelvo a repetir, no coincidimos en la cifra de los 41 millones, pero porque no podemos coincidir nunca, y nos sentaremos y las matizaremos, pero también es verdad que había una serie de ingresos y una serie de derechos reconocidos, entre ellos el dinero que tenía que venir pendiente de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que había que lógicamente, si debo uno y me deben medio, no debo uno y debo medio. O sea, exactamente. Sí, y en aquel informe solamente aparecía la cantidad que el ayuntamiento supuestamente debía, ¿vale? Correcto. Pero nunca los derechos reconocidos ni los ingresos que estaban pendientes por venir. Totalmente de acuerdo. De todas formas, entenderán en esta última conversación que mantienen que los oyentes se queden a cuadros, ¿no? Yo me quedo a cuadros. O sea, No tienen por qué quedarse a cuadros. Pero es que estamos pasando de una supuesta deuda de 40 y tantos millones a 20 y tantos y en fin, no sacamos la conclusión realmente cuál es la situación del ayuntamiento, ¿no? Y entonces esto... En fin, supongo que es mucho más complicado que un hogar o una comunidad de vecinos de un edificio, ¿no? Un poquito más. Pero como ciudadanos deberíamos tenerlo esto mucho más claro de lo que lo están poniendo sobre la mesa nuestros representantes políticos. Yo me comprometo a que los ciudadanos, precisamente, sepan la deuda y en otra próxima tertulia, en otra próxima tal, lo podamos decir. Yo no tengo ningún inconveniente. Y yo tampoco. Os ponemos esos deberes que... Y yo solicito la auditoría. No. Yo solicito la auditoría, Manolo, por supuesto. Os ponemos sí, estamos de acuerdo. Esos deberes y a ver si el próximo martes podemos dar una cifra clara de la situación económica del Ayuntamiento de Ellín. Muy bien. A ver, más oyentes, y estamos ya entrando en la recta final del programa. Un oyente nos hace una reflexión. Dice que si ha bajado el paro ha sido gracias a la bajada de censo de habitantes. Miles de jóvenes se han tenido que marchar de Ellín. Hace también el comentario de viva la transparencia, que es haciendo referencia yo a lo que les decía, ¿no? Que nos quedamos un poco ahí como diciendo, bueno, pero entonces luego hasta tenemos superávit si seguimos dando esas cifras. Dejamos esto como ejercicios para casa de nuestros invitados y nos solicitaba también Antonio, que nos llamaba al 967 30 53 21, que aclare un poco lo de la firma del convenio de franciscanos y por qué no se ha tenido en consideración a las demás fuerzas políticas. Bien, nosotros venimos trabajando 2 años y medio con el tema de franciscanos. El ayuntamiento, la preocupación y que así el pueblo de Ellín le pedía que esa preocupación, el haber salido la Inmaculada de ese convento franciscanos, de que estuviese cerrado, la preocupación de que estuviese cerrado ese convento, que es un patrimonio cultural que tenemos, una riqueza cultural que tenemos en Ellín. Y esa preocupación nos la trasladan desde el principio y nosotros no tenemos que hacer ni más ni menos que de 2013, donde, bueno, pues los hermanos franciscanos nos dicen que esa cesión en precario que tiene hecha desde el año 2000 al Ayuntamiento de Ellín se termina con fecha 31 de diciembre del 2012. Por lo tanto, pues solicitan el que esa cesión esté totalmente, quede en agua de borrajas, quede suspendida. Evidentemente, a partir de ahí, de enero del 2013, nosotros nos ponemos en contacto con los hermanos franciscanos, si es verdad que les mandamos la carta diciéndole que sí, que íbamos, bueno, ellos nos decían o argumentaban las malas condiciones que estaban las cubiertas y la peligrosidad que había por el tema de responsabilidad civil y demás. Ese es el argumento que nos ponen los franciscanos, pero sí es verdad que nos pusimos manos a la obra y empezamos a sacar todo lo que en el centro, en la parte donde estaba trabajando el centro joven, sacar todos los materiales que eran del ayuntamiento, todo el mobiliario, etcétera, etcétera. A partir de ahí, bueno, la preocupación está porque, bueno, pues el centro, o mejor dicho, franciscanos, bueno, pues se cierra al culto, se cierra a todo, porque hasta entonces había estado, pues, el propio
don Victoriano, que en paz descanse, pobrecito, era el que los sábados tenía o realizaba la misa, que la dejaba de tener en Nuestra Señora de la Asunción para tenerla en el convento de franciscanos, pero hasta que llegó un momento en que tampoco se podía dar culto y se cerró definitivamente, y ahí la preocupación de las hermandades que habían ahí y sobre todo de la Inmaculada, de la Cofradía de la Inmaculada, para estar ahí, bueno, pues viendo el tema. Nos pusimos a trabajar, todo el mundo. Creo que con la plataforma tuvimos más de una reunión con las cofradías, con la Cofradía de la Inmaculada y con las otras cofradías que están o estaban allí en el convento, y nos ponemos a trabajar que lo que quiere el pueblo de Hellín es que esté abierto al culto, que esté la Inmaculada en su sitio, en su camarín, y no en donde decidieron, mientras tanto, por seguridad de la imagen, llevarla a las clarisas, a las hermanas clarisas, que es donde actualmente está nuestra Inmaculada. Bueno, pues puestos a trabajar, pues vamos a ver de quién es los franciscanos, porque no había documentación para ver de quién es la titularidad, quién es... Bueno, sabíamos, y después de indagar, de preguntar en Madrid, estar indagando, la titularidad registralmente está a nombre del ayuntamiento, pero sabiendo el ayuntamiento que la posesión o titularidad propia es de franciscanos por los años que llevaban dando el servicio. Entonces, bueno, pues puesto también con juristas, decidimos ver el tema, qué es lo que podíamos hacer, porque más de una vez los hermanos franciscanos decían que ellos estaban dispuestos a donarlo siempre y cuando garantizasen ese culto que el pueblo de Hellín quería, que estuviese esa Inmaculada ahí. Bueno, la verdad es que después de muchas consultas y demás, seguimos trabajando en ello. Vimos la posibilidad, se preguntó, la posibilidad de que ellos estarían dispuestos, los hermanos franciscanos, a la parte del convento, a cederla al obispado, porque el obispado sí se comprometía a seguir con ese abierto al culto, abierto precisamente a ese patrimonio cultural y artístico que tiene Hellín con el centro de franciscanos, y por lo tanto que, bueno, pues si se podía llegar a un acuerdo en función de lo que pudiésemos hacer, bueno, pues manos a la obra, se habla con el y se pueden hacer dos partes. Una parte que se queda el ayuntamiento, que es la parte donde está funcionando el centro joven, y otra, los franciscanos, en lo que es el convento en sí, que es lo que se quedan el obispado. Pues nos ponemos a trabajar y simplemente pues vamos al registrador a ver cómo podemos hacer esto, y nos comenta por medio del secretario, del abogado del ayuntamiento, de Carlos García, pues el trabajar en la documentación de que como la titularidad es del ayuntamiento, para evitar el pasar a hacer delimitaciones para cortar, y escrituras y demás, como la titularidad era de ellos, si los franciscanos estaban de acuerdo en esa cesión con las dos partes, ayuntamiento y obispado, que ellos sí estaban, lo que se podía hacer directamente es ese convenio, firmar ese convenio, para posteriormente se pudiese hacer esas escrituras públicas después de que pasase, por supuesto, porque tiene que pasar por el pleno del ayuntamiento, pasar precisamente allá, poder decir que el ayuntamiento tiene una parte que es la del centro joven y es propietario de esa parte, al igual que el obispado es propietario de ese convento en sí. En ello estamos. No tiene nada que ver el que se haya firmado ese convenio de colaboración entre las tres partes, donde no tendrá, si no se pasa por el pleno, cuando tenga que estar en exposición pública, o los 15 días, y pase obligatoriamente por una mayoría absoluta del pleno de Hellín, pues será cuando... O sea, esto es el inicio del expediente para que lo que queramos hacer después se haga, pero que ya en definitiva pueda tener el ayuntamiento la propiedad
al igual que el obispado la propiedad, pero que hasta ahora mismo está hecho ese convenio de colaboración entre las tres partes. No hay otra cosa ni más ni menos. Claro, pero entonces esa firma, y yo no me quiero meter mucho hoy en esto de franciscanos, ya saben más o menos cómo pienso del asunto, pero puede quedar en nada, ¿no? Dependiendo de cómo quede conformado el ayuntamiento a partir del 24 de mayo, ¿no? Claro, y ahora mismo. No el 24 de mayo, hoy en día, claro, podría quedar en nada. Manolo, lo que estás explicando ahora mismo, perdona, es que si dices que la titularidad registral es del ayuntamiento, pero que el propietario es el obispado, no voy a entrar en polémica. No queda claro creo que a la ciudadanía tampoco le queda claro. Y si encima tiene que pasar por el pleno del ayuntamiento y aprobarse ese convenio por mayoría, es que esta firma, que tampoco se ha contado con la oposición, vamos a ver, nos queda claro. Estamos haciendo, lo que hemos hecho es el inicio del expediente, ¿vale? Un inicio de expediente donde Franciscano sí se compromete a ceder tanto al ayuntamiento como al obispado para que se sepa ya definitivamente de una vez por todas y cada uno sepa cuáles son sus propiedades. Pero si la titularidad registral es del ayuntamiento, ¿qué tiene que ceder Franciscano? Pero porque la titularidad registral, Beatriz, mira, son muchas las horas que hemos estado hablando y contigo no he hablado ni una sola vez de esto, y te digo que el que registralmente esté el ayuntamiento no quiere decir que la propiedad sea del ayuntamiento. Para nada en absoluto. Y te lo tengo que decir así, por activa y por pasiva. ¿Por qué? Porque la propiedad no es del ayuntamiento. Y lo han dicho los abogados. Y lo han dicho el registrador. Y lo ha dicho todo el mundo. La propiedad es de Franciscano. Yo no lo entiendo así, y creo que la gran parte de la mayoría de GIN tampoco lo entiende así, porque no lo han hecho llegar. Yo zanjo el tema, porque es tontería estar hablando de esto cuando se habla no, 200.000 veces. Yo sí tengo que dar mi opinión, porque lógicamente ahora mismo soy todavía concejal y tengo que dar una opinión de algo que me parece, y ahí sí tengo que reprochárselo al equipo de gobierno, y en este caso al alcalde, de que, bueno, cuando él dice nosotros estamos trabajando, cuando dice nosotros se refiere al Partido Popular, no se refiere a la corporación, al equipo de gobierno, pero nunca a la corporación, ¿vale? Entre otras cosas porque, el equipo de gobierno, lo digo porque no, es que has dicho nosotros, pero bueno, yo digo, cuando dice la palabra nosotros se refiere al equipo de gobierno, principalmente porque en este caso tanto Izquierda Unida como Partido Socialista, o por lo menos yo hablo más directamente por el Partido Socialista, no hemos tenido información alguna por parte del equipo de gobierno, por parte del alcalde, hasta 24 horas antes de la firma de ese convenio con los padres franciscanos. Nosotros tampoco. Entonces, yo creo, me parece de verdad, bueno, increíble que a estas alturas un gobierno, y vuelvo al principio de la tertulia, que se encuentra en minoría, que no tenga la deferencia de pactar un tema tan importante para allí como este, porque claro, Manolo, yo también estoy de acuerdo en que vuelva la Inmaculada a franciscanos, que las cofradías hagan sus actividades las hagan allí, o incluso pues tengan a sus imágenes allí durante todo el año, y que la iglesia se abra al culto. Si yo no tengo ningún problema en ese aspecto. Lo que sí me parece, vuelvo a repetir, increíble, es que no se cuente para nada con los grupos de la oposición. Yo estoy de acuerdo con Beatriz. Para nosotros la propiedad, si la propiedad registrada es del ayuntamiento, nosotros vamos a abogar, si ganamos las elecciones, porque esa propiedad sea municipal. Con lo cual, el convenio que ha firmado el alcalde ahora, pues sinceramente puede quedar en agua de borrajas, pero no por nada, sino porque yo creo que ha sido un acto, la firma del convenio, para mí ha sido un acto de oportunidad política, aprovechando las elecciones para hacerse la foto y decir que el problema de franciscanos está solucionado. ¿Cuándo? Estamos 2 años y medio pero, Ramón, para iniciar. Qué sencillo había sido llevarlo a pleno. Ahora como estamos lo había llevado a pleno, y qué pasa, y no lo llevo a pleno porque quiero que se lleve después del momento. Un acuerdo de pleno, no me digas esas cosas, acuerdo de pleno con otro acuerdo se revoca, con lo cual no había dado tiempo ni cuando se hubiera conformado la siguiente corporación, pues seguramente, salvo que vosotros hubierais tenido mayoría absoluta, seguramente se tenía que haber replanteado, porque lógicamente es así. Pero vamos a ver, no he hecho nada. Estamos diciendo, y te lo dijo el secretario. Ya, pero vamos a ver. Delante de mí te lo dijo, que lo único que se ha hecho es. Yo lo que te dije en aquella reunión, y lo digo aquí públicamente porque no tengo por qué esconderme, es que yo entendía que ya metidos en periodo electoral, y un tema que realmente no se va a solucionar ahora, pues que muy bien se podía esperar un mes y medio, y que la corporación entrante debatiera el tema, lo estudiara profundamente, que todos los grupos tuviéramos información, que no tenemos información ninguna, porque vuelvo a repetir,
se ha hablado mucho del informe de secretaría, pero es que el informe de secretaría ni lo hemos visto. Si es que no hemos visto absolutamente nada. Si el convenio lo leí porque me lo enseñaste allí en ese momento, si no, vamos, si es que no tenemos... No dice nada. Bueno, pero no tenemos ni un... Sí, dice cesión gratuita al obispado del convento de los franciscanos. Y yo no digo que no se le ceda, pero en vez de cesión gratuita, cesión al uso durante 25, durante 30, durante 50 años. Y no cesión gratuita. A lo mejor eso no lo quieren los hermanos franciscanos. Vale, y entonces no se tiene y volvemos a la misma, a no tener nada. Y luego ni el no ayuntamiento, ni nadie. y luego no me vale la excusa de que la cúpula y demás está en mal estado, porque la cúpula está así ya 2 años y medio. Porque nosotros, el Partido Socialista, en la Diputación de Albacete, presentó una moción para precisamente arreglar esa cúpula. Pedíamos una subvención de la Diputación que la podía haber dado perfectamente, y pedíamos esa subvención para que la cúpula del convento franciscano se arreglara. Como que no se puede actuar en Manolo, una cosa que no es tuya. Hay una partida en Diputación, en los presupuestos, ha habido siempre una partida de patrimonio histórico en la cual perfectamente tenía cabida. Es más, pero si se han... Vamos a ver, cumpliendo la ley, vamos a ver, cualquier cosa se puede arreglar cumpliendo la ley, lógicamente. Yo no estoy diciendo que nos saltemos la ley, pero se han aprobado partidas en Diputación de ese aspecto, pues ni te cuento. Con lo cual, ahora mismo decir que la cúpula está en mal estado y que corre peligro, también corría hace 2 años y medio. También presentamos esa moción y la tiréis patas arriba. O sea que yo sinceramente no puedo estar de acuerdo en la gestión que ha hecho el gobierno municipal, y mucho menos puedo estar de acuerdo en que se nos haya obviado por completo, en este caso, a los 2 grupos de la oposición. A Izquierda Unida no le parece tampoco muy adecuado que en este momento de campaña electoral se haya firmado este convenio, pues porque sale en la prensa, sale la foto y la gente piensa que es que está pues ya solucionado el problema. Entonces genera también confusión. Es que da la casualidad que quien lo firma es el ayuntamiento, es el equipo de gobierno en ese momento. No me parece adecuado. Bueno, pues a ti y no más te sin parece contar con la adecuado, oposición. y a mí sí me parece adecuado. Claro. O nos ha parecido adecuado al equipo de gobierno, por lo tanto no hay otra que la que hay ahí. Entonces nada. Bueno, los ciudadanos Después, pues ya lo tendrán en cuenta también el día de las votaciones, de las supuesto, elecciones. Por supuesto. Que En lo fin, tengan en cuenta. un asunto que parece ni mucho menos está cerrado. Hay diferentes posturas y formas de ver las cosas. Pero nosotros tenemos que dejarlo aquí. Nos hemos pasado ya mucho en el tiempo. Han quedado varias cuestiones que a última hora oyentes nos han planteado sobre el barrio del Calvario, algún tema más también relacionado con otros asuntos que tendremos ya que retomar el próximo martes. Y ya recordamos a los oyentes que no tienen que esperar a la última parte del programa para llamarnos, porque ya se dan cuenta que al final pues nos liamos un poquito y podemos dedicar muy poquito tiempo a escuchar a nuestros oyentes, con lo cual desde el principio del programa ya pueden participar. Hacemos un rápido repaso a algunas de las actividades que tenéis a lo largo de esta campaña electoral, pues a lo largo de los 2-3 próximos días, con el fin que nuestros oyentes vayan sabiendo lo que van proponiendo a la ciudadanía. Y ya nos marchamos. Beatriz, así lo más cercano en el tiempo. Bueno, pues esta tarde vamos al barrio de San Rafael y al barrio del Hospital. Y bueno, a mí me gustaría decir que encantada de venir la próxima semana a hablar del programa electoral de Izquierda Unida, porque uno nos ha dado tiempo con otros menesteres a desgranar los ejes más importantes y las propuestas. Así que bueno, la semana que viene espero estar aquí también con ustedes. Sí, será un placer. Ramón. Bueno, pues esta tarde nosotros estamos en Agra a las 8:30. Mañana tenemos rueda de prensa para presentar también una parte del programa electoral. Por la tarde a las 8:30, perdón, a las 8, porque hay que ajustar también al fútbol los horarios. Es que esto es muy complicado, la campaña electoral, el fútbol y todo. Esto es prácticamente imposible, pero vamos, a las 8 estaremos en el barrio del Pino y el jueves también estaremos en Las Minas. Muy bien. Bueno, pues al igual que nosotros seguiremos tanto por los barrios como por las asociaciones y pedanías. Me parece que esta tarde tenemos que estar, tenemos la de Mingo Gil, ya entre tantas no sabemos ya, ¿no? dónde vamos, pero sí, continuaremos con nuestra campaña en barrios, pedanías y asociaciones, que así lo tenemos hasta el día hasta el viernes que viene, hasta el viernes de la semana siguiente. Muy bien, gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Hasta pronto. Buenos días, adiós. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio. Gracias también a nuestros oyentes por la atención prestada. Y como siempre, nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio.
de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.